Dios te bendiga, Dios te guarde, amado. Espero que te encuentres muy bien, que nos encontremos muy bien. De hecho, estamos gozosos de volvernos a encontrar acá en tu canal Amazing Grace para que estudiemos este folleto del primer trimestre del año 2026, cuyo título es Uniendo el cielo con la tierra. Ya empezamos la lección que tiene como título Perseguidos, pero no desamparados. Entonces, hoy vamos a estudiar la lección cuyo título es Pablo, el prisionero de Jesucristo, para el domingo 28 de diciembre. Entonces vamos a orar para dar inicio a la lección. Señor Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, toda la honra, toda la gloria, alabanza es tuya, mi Dios. Gracias te damos por tu bondad, por el amor incomprensible para nosotros y por el cuidado que has tenido para con nosotros. Te pedimos perdón, oh Dios, por nuestros pecados y que también nos limpies de toda maldad y que tu Santo Espíritu nos tome enteramente para que seas tú el que nos instruyas por medio de esta lección. Esta es una oración que hacemos en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, Pablo encarcelado. Las cartas de Pablo fueron hechas, para afianzar la iglesia. De hecho, son epístolas y cartas que se usan para el crecimiento de la iglesia, pero vamos a ver por qué. Pablo sufrió prisión 2 veces. ¿Okay? Entonces vamos a estudiar. Vamos a leer Efesios capítulo 3, versículo 1 y Filemón capítulo 1, versículo 1. Estas son cartas que escribió Pablo desde la prisión y aquí está la prueba. Como tal, dice Efesios capítulo 3, versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Jesucristo, por vosotros los gentiles. Y en Filemón, Pablo declara: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Entonces vemos aquí que Pablo se declara prisionero en prisión, no por causa de algo que él haya hecho, sino por causa de Jesucristo. ¿Okay? Por causa de la misión, vemos que Dios, para que el ministerio se llevara a cabo, permitió la prisión de Pablo porque desde allí él iba a poder predicarle a gente de eminencia, a gobernadores, reyes, a los gobernantes de Roma. Entonces, vemos allí que no es una casualidad que Pablo haya estado en prisión y vamos a ver cierto contexto de lo sucedido. Entonces vamos a ver, porque ¿dónde se revela mejor esto? En el libro de Hechos. Vamos a leer Hechos capítulo 21, versículos 3 y 4 y después del 8 al 13. Y vamos a ver en parte cómo dice. Hechos capítulo 21, versículo 3. Al avistar Chipre, dejándolo a mano izquierda, navegamos a Siria y llegamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Hallamos a los discípulos y nos quedamos allí 7 días, y ellos por el Espíritu decían a Pablo que nos subiera a Jerusalén. Bueno, ya vemos que en este contexto Pablo ya había realizado viajes misioneros, ya había plantado iglesias, ya él había confirmado iglesias, ya había escrito varias cartas, varias epístolas a las iglesias, y Pablo se había propuesto llegar a Jerusalén a pesar de que le habían dicho claramente que no fuera, porque había trampa de los judíos para encarcelarlo. Pero Pablo se mantuvo firme en su decisión porque era parte del plan de Dios para que llegara la predicación directa a Roma, porque ya había iglesia en Roma también. Entonces, versículo 8 al 13 dice: al otro día, saliendo Pablo y con los que él estábamos, fuimos a Cesarea. Entramos en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, y nos hospedamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Mientras nosotros permanecíamos allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. Este es el versículo 10 del capítulo 21. Versículo 11, que viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, se ató los pies y las manos y dijo: esto dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al hombre de quien es este cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles. Versículo 12, al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiera a Jerusalén. Pero Pablo respondió, vean la respuesta de Pablo: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Pues yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Entonces vemos que Pablo tenía celo, un celo grande por la obra, y lo llevó a seguir adelante a pesar
de que venían advertencias directamente hasta el Espíritu Santo. Pero sabemos que, como vamos a ver más adelante, que esto era plan de Dios, que puso eso en el corazón de Pablo, llegar a Jerusalén y no amilanarse ni atemorizarse por las cosas que podían sucederle. ¿Por qué Pablo pudo tener tal convicción? Porque Pablo tenía una relación estrecha con Cristo. Pablo no temía persecución, ya había sido apedreado, ya había sido encarcelado, ya había sido azotado. Y recordemos que en las bienaventuranzas, Cristo dijo, bienaventurado serás cuando os persiguen y vituperen por causa de mi nombre. Entonces, vemos que Pablo se gozaba en la tribulación. De hecho, el versículo para memorizar lo conseguíamos en Filipenses 4:4, que decía, regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos. Y vemos que Pablo estuvo preso varias veces. Ahora vamos al capítulo 23, de hecho, vamos a ver algo bien interesante. El versículo 11, vemos que Pablo, preso, vemos que llegó a Jerusalén, se cumplió tal cual estaba, tal cual le habían dicho. Llegó a Jerusalén, se reunió con Santiago y Santiago le informó que para qué había ido, si se rumoraba en Jerusalén que él estaba alzando o estaba levantando a la gente contra la ley, a lo que Santiago le propuso, que había 4 hombres que tenían que hacer voto de rasurarse la cabeza e ir al templo. Entonces le sugirió a Pablo que hiciera el voto con ellos y le pagara el voto para demostrarle a los judíos que él no estaba hablando contra la ley. ¿Okay? Entonces vemos que realmente si nosotros estuviéramos para agradar a hombres, ya no estaríamos predicando de parte de Dios y para Dios, sino para agradar a los hombres. Entonces, bueno, Pablo consintió con eso, pero realmente no fue algo inspirado por Dios, porque era para agradar a los hombres. Entonces, igualmente, cuando lo vieron, llegaron los enemigos, lo vieron, levantaron al pueblo contra Pablo, iba a ser asesinado ya Pablo, y bueno, el tumulto hizo que llegaron los romanos, llegó el centurión, tomaron a Pablo por la fuerza, se lo quitaron porque se no hubieran matado a Pablo allí mismo, y aún así Pablo quiso hacer defensa. Entonces vemos que ese día, al día siguiente, fue llevado Pablo nuevamente, porque Pablo pidió ir ante el concilio para levantar defensa por él sobre su ministerio, diciendo que no había quebrantado la ley, ni intentaba alzar a la gente o a levantar a la gente en contra de la ley. Pero igualmente los judíos siguieron con sus planes. Incluso planificaron, que lo vamos a ver más adelante, hicieron un complot en el cual planificaron matarle, que si no es por el sobrino de Pablo, hubieran cumplido a él, porque le iban a decir al comandante del petróleo que los llevara nuevamente a ellos, y en el camino lo iban a estar esperando para asesinarlo. Pero aquí viene una parte interesante, porque estando en la prisión, en el petróleo, o con el comandante de los romanos, en el versículo 11 vemos que la noche siguiente se le presentó el Señor a Pablo, estando en prisión, y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques de mí en Roma. Entonces vemos claramente que Dios estaba respaldando lo que estaba pasándole a Pablo. Él no lo provocó, él no provocó la prisión, pero lo usó para que la obra avanzara, y como dijo mi esposa, para que le predicara a quiénes. A los reyes. A reyes, gobernantes, a gente de eminencia. Entonces vemos a los poderosos. Entonces en los versículos 23 y 24, este capítulo 23, vemos que Pablo fue enviado a Félix precisamente por este complot, y vamos a ver de la manera en que fue llevado. Fíjense cómo Dios hace las cosas. Llamando a 2 centuriones, mandó que prepararan a la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fueran hasta Cesarea, para que trasladaran a Pablo de Jerusalén a Cesarea para librarlo de la mano de los judíos que habían hecho votos para asesinarlo. Recuerden que ya les comenté que habían hecho un complot, que le iban a decir que los volviera a llevar al concilio, y en el camino pensaban asesinar a Pablo. Incluso habían dicho que no comerían hasta que Pablo no estuviera muerto. El versículo 24, y que prepararan cabalgadura en que poniendo a Pablo lo llevaran a salvo a Félix el gobernador. Y aquí fue llevado a Cesarea, en el cual ya mi esposa le va a indicar los años en los que estuvo en presidio, el tiempo que estuvo en presidio,
por qué Félix lo mantuvo en presidio y cómo Dios utilizó esto en favor del Evangelio. Entonces, adelante. Bueno, la Escritura declara explícitamente que Pablo permaneció preso 2 años completos en Cesarea. Durante ese tiempo tuvo oportunidades de testificar acerca de Cristo ante gobernadores y funcionarios romanos, cumpliendo así la promesa de Dios de que sería testigo ante reyes. Amén. En el año 59 después de Cristo, Félix fue sustituido por Porcio Festo. Ante la presión política y la amenaza de un nuevo juicio injusto en Jerusalén, Pablo hizo uso de su derecho legal como ciudadano romano y apeló al César. Posteriormente, defendió su fe ante el rey Herodes Agripa II, quien reconoció que Pablo no había cometido ningún delito digno de muerte o prisión. Permiso. Y ahí incluso que cuando leemos en la Biblia este evento, Agripa le dice a Pablo, por poco me persuades de hacerme cristiano. Y entonces a lo que Pablo le dice, sea por poco, por mucho, ojalá que todos ustedes fueran persuadidos por la palabra del Señor y sean como yo, solo que sin estas cadenas. Adelante. Este encarcelamiento demuestra que Dios puede usar incluso la injusticia y el sufrimiento para avanzar su obra. Pablo no estuvo abandonado, estuvo siendo preparado para llevar el Evangelio hasta Roma, el centro del imperio. Okay. Entonces vemos cómo efectivamente Dios usó esto al favor de la predicación del Evangelio. Y cuando llegó a Roma, la cosa no llega ahí, y seguramente les voy a adelantar algo que vamos a leer seguramente más adelante, de que cuando llegó a Roma, llegó directamente preso a una casa en el cual estuvo preso por aproximadamente, creo que también unos 2 años, y todo era pagado por el imperio. Estaba sosteniendo una casa y de allí escribió muchas de las epístolas, muchas cartas para el sostenimiento de las iglesias. Como Pablo es prisionero de Jesucristo porque Cristo usó la prisión de Pablo para el avance de su obra. Entonces, las prisiones de Pablo por Jesucristo fueron de bendición para usted y para mí, porque por medio de esa prisión tenemos epístolas que nos guían en nuestra vida espiritual. Ahora, una pregunta que surge aquí, que fue hecha por el autor de la lección, dice, ¿cómo podemos aprender a extraer lo mejor de cualquier situación difícil en que nos encontremos? Porque siempre no es fácil hacerlo. Porque generalmente cuando llega la prueba nos resistimos a pasar por ella porque no queremos sufrir. Pero sabemos que cuando leemos el capítulo 2, el libro de Timoteo, el segundo libro de Timoteo, el capítulo 3, versículo 12, claramente Pablo mismo le escribió a Timoteo ahí que todo aquel que quiera vivir piadosamente como Cristo padecerá persecución. Entonces, recordemos que ese es el contexto de esta lección que estamos haciendo: perseguidos, pero no abandonados o no desamparados. Entonces, mis amados, Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Vamos a continuar atentos porque de estas lecciones tenemos muchas cosas que aprender, porque lo mismo que sufrió Pablo, tal vez lo vamos a sufrir usted o lo voy a sufrir yo. Hay testimonios de muchos pastores de que han sufrido prisiones injustas y ellos han entendido que ha sido por motivo del evangelio, de que es necesario que estén allí para la predicación de la gente. Es que Pablo él estuvo siempre consciente de que sí, de que el control lo tenía Dios. Amén. De que si él estaba preso era por algún propósito, porque él conocía a Jesús, conocía a Dios y sabía que todo lo que él permitía es por una misión en particular. Gloria él a había Dios. entendido muy bien cuál era su misión, que era predicarle a los gentiles. Gloria a Dios. Entonces, por medio de por eso él dice, yo no soy prisionero de Jesús. De Jesús. No de las cadenas, no de Roma. No de Roma, no porque ellos quisieron ponerme preso. Y de hecho, cosa que no comentamos, en las interpelaciones de Félix, de Poncio Festo, de Agripa, todos llegaron a la conclusión de que este hombre estaba preso injustamente. Y Félix no lo liberó porque Félix era un gobernador corrupto y deseaba dinerito para liberarlo. Se deseaba que Pablo pagara por su libertad, lo que Pablo nunca accedió.
se mantuvo allí porque él sabía, porque ya Jesús le había dicho, se le había presentado al Señor, como acabamos de leer en el capítulo 23, versículo 11, que así como dio testimonio en Jerusalén, lo iba a dar en Roma, y Pablo apeló a Roma para paliar la persecución de parte de los judíos. Entonces vamos a orar. Ok, oremos. Amado Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias, Señor, por este mensaje. Ayúdanos a ser también prisioneros tuyos, a no hacer las cosas de acuerdo a nuestra voluntad o como mejor nos parece, sino hacerlo de acuerdo a tu voluntad, Amén. aunque nosotros no lo entendamos. Amén. Señor, estamos viviendo los últimos días de este mundo y la misión sigue siendo la misma: ir y predicar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Amén. Así que, Padre, ayúdalos a nosotros que hemos recibido este maravilloso mensaje a hacerlo pronto y a tener la disponibilidad, la disposición y el amor como lo tuvo Pablo, para hacerlo sin temer ninguna consecuencia humana, sino a gloriarnos en medio de la dificultad o la adversidad. Amén. Queremos que también aquellos que no te conocen puedan entender que estar preso en ti es lo mejor que nos puede pasar en esta vida. Amén. Porque estamos presos de tu amor, de tu buena voluntad, Señor, porque en ti estamos a salvo. Amén. Gracias, Señor, por esta lección, y quédate en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si escuchas hoy su voz, No endurezcas tu corazón como en la promesa. Maranata, Cristo viene. Dios te bendiga.